Mi nombre es Yadira Villamil y en este video, hablaré sobre la triangulación de datos en la investigación cualitativa, su concepto, la reflexividad conjunta de la información, para qué se triangulan los datos, qué estrategias de triangulación de datos existen y cómo se emplean y, finalmente, qué ocurre si no se triangula permanentemente la información en la investigación-acción educativa. La investigación cualitativa, antes de pasar a la fase de redacción, se determinará primeramente el material conceptual que deberá ser utilizado en la investigación, así como los tipos de técnicas que serán empleadas para su aplicación en el contexto del tema seleccionado y el material disponible. Desde un punto de vista lógico, analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas para su más concienzudo examen. La actividad opuesta y complementaria a esta es la síntesis, que consiste en explorar las relaciones entre las partes estudiadas y proceder a reconstruir la totalidad inicial. Lo dicho tiene aplicación directa en la metodología de investigación, si nuestro objeto es siempre un conjunto coherente. De esta manera, y sustentado en el autor antes mencionado, se considera importante tener en cuenta en esta etapa de análisis de los datos, tanto las técnicas de análisis propiamente dichas, como la necesidad de sintetizar la información obtenida en la etapa anterior. En este sentido, al estudiar las diferentes técnicas para el análisis de datos en la investigación cualitativa, se considera que la triangulación temporal es una de las técnicas útiles para procesar información cualitativa en trabajos de investigación educativa. El instrumento correspondiente a la triangulación es la matriz triangular, que permite reconocer y analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí, por lo que mediante el uso de esta técnica se hace posible contrastar las fuentes de información obtenidas de las diferentes fuentes de datos. En especial, puede aplicarse la modalidad conocida como triangulación de fuentes, que consiste en diferentes fuentes para el estudio de un único fenómeno, por lo cual se considera puede ser útil para el análisis de los resultados tanto en las fases iniciales de prediagnóstico y diagnóstico, como durante la realización del estudio para evaluar y dar seguimiento a la marcha de las acciones y finalmente después de culminado el estudio comparar la evolución de los estudiantes por distintos enfoques, según los objetivos planteados, a fin de determinar su cumplimiento. También puede utilizarse la triangulación temporal, que supone el estudio en distintos momentos y circunstancias. En este caso, puede ser necesaria para plantear el análisis de los resultados en 3 momentos: antes, durante y después de la investigación, lo cual permitirá realizar una observación de cada uno de los alumnos y alumnas observados a fin de comparar su evolución según los objetivos planteados. La triangulación constituye una de las técnicas más empleadas para el procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa mayor credibilidad de los hechos. Lo que se trata de delimitar no es simplemente la ocurrencia ocasional de algo, sino las huellas de la existencia social o cultural de algo, cuya significación aún no conocemos a partir de su recurrencia, es decir, diferenciar o distinguir la casualidad de la evidencia. Principios de la triangulación. De aquí la necesidad de atender los principios siguientes. 1. Principio de la intrasubjetividad, relacionado con la fiabilidad, lo que significa que la apreciación u observación repetida de la misma respuesta por el mismo investigador debe producir los mismos resultados. 2. Principio de la intersubjetividad, lo que significa que la apreciación u observación repetida de la misma respuesta por diferentes investigadores debe producir, más o menos, los mismos datos. 3. Principio de la validez, lo que significa que los datos deben obtenerse de tal manera que se pueda realizar inferencias legítimas desde el nivel manifiesto al nivel latente. 4. Principio de la constancia y la consistencia. Repetición de actos orientados de estudios y diagonal o observación para la apreciación de los resultados. Repetición de actos de apreciación por otras personas que observan el mismo fenómeno. Recurrencia de estudios de otros materiales, estudios anteriores, vinculado al objeto referido. En esencia, consiste en la recogida de datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí, es decir,
realizar un control cruzado entre diferentes fuentes de datos, entre personas, entre instrumentos, entre documentos, entre teorías, entre métodos, combinación de ellos, tipos de triangulación. Por tanto, se pueden emplear diferentes tipos de triangulación. Ejemplo de ellos son triangulación de fuentes o recogidas de información de diversa procedencia, de los profesores, de los alumnos, de los padres, de materiales, de documentos, etc. Triangulación de evaluadores o realización de estudios por parte de distintos sujetos, investigadores, observadores, actores, etc. Triangulación metodológica, diferentes métodos y de técnicas, o utilización de diversas estrategias metodológicas, cuantitativas o bien cualitativas. Triangulación temporal, lo que supone el estudio en distintos momentos y circunstancias. Triangulación espacial, o realización del estudio en diferentes regiones, barrios, culturas o lugares del centro, aula, patio, biblioteca. Triangulación teórica. Aunque persiste el cuestionamiento de cómo evaluar apropiadamente la calidad de un estudio cualitativo, continúa siendo claro que algunas características como la relevancia de la pregunta de investigación, su claridad, la base teórica del estudio, la descripción clara y completa de cómo se llevó a cabo la investigación y de la forma como se recolectaron y analizaron los datos, se constituyen en marcadores que dan alguna idea de las fortalezas y debilidades de cualquier estudio cualitativo. Ninguna de las estrategias que se utilicen en la búsqueda de garantizar la calidad de los resultados es por sí sola suficiente y todas deben ser vistas en conjunto. Evidentemente, la triangulación no es una excepción. Por esto, según algunos autores, más que un método de validez debe ser vista como una alternativa para esta validación. La triangulación es una herramienta enriquecedora que le confiere a un estudio rigor, profundidad, complejidad y permite dar grados variables de consistencia a los hallazgos. A la vez permite reducir sesgos y aumentar la comprensión de un fenómeno. Se ha propuesto el uso de términos o metas diferentes para los estudios cualitativos, entre la que encontramos la adopción de alternativas como el grado de credibilidad más que su validez. También puede ser más importante a la hora de revisar un estudio cualitativo que los hallazgos sean más comprensibles que valederos, ya que este último término presenta dificultades a la hora de ser analizado dada la naturaleza del acercamiento cualitativo.